Esta imagen tiene casi 500 años de antigüedad. Los creyentes están convencidos que su origen es milagroso, pues no fue hecha por mano humana. Esa historia la conocimos en la primera parte de esta serie, y hay quien nos ha criticado por haber ignorado las objeciones que existen contra la veracidad de esa historia. Obviamente ignoran cómo enfrentamos los misterios en este canal, pero para satisfacerlos vamos a exponer algunos de los más importantes argumentos en contra, que nos servirán para descubrir si estamos frente a algo real o a un muy elaborado fraude. La tilma expuesta en la Basílica de Guadalupe está formada por dos partes unidas en el medio por una costura vertical. Todo el manto actualmente mide 1.7 metros de largo por 1 de ancho, pero originalmente tenía un poco más de 2 metros de largo. La tilma ha sufrido diversas manipulaciones cuestionables para una mentalidad actual. Cuando en 1647 se trajo un cristal desde Europa para proteger la tilma, este tenía una longitud de 1.7 metros de alto. Entonces a alguien se le ocurrió que sería buena idea cortarla, para que pudiera encajar con el costoso cristal traído desde tan lejos. Pero el cuestionamiento que muchos se hacen es que ¿cómo podría una tilma de más de 2 metros de largo pertenecer a un indígena que probablemente no medía más del 1,60 m de altura? Unos piensan que si esta tilma le hubiera pertenecido verdaderamente a Juan Diego, este tendría que haber sido un gigante de más de 2 metros. Y algunos por ahí decían, no puede ser, que Juan Diego no existió, porque Juan Diego para usar esta tilma tuvo que medir 2 metros, por el amor de Dios. Dicen unos, Juan Diego no existió porque se va a tropezar con... Es como si ellas usaran su rebozo así, por el amor de Dios, por favor, por favor. El indígena lo usaba para muchas cosas, evidentemente, y lo cargaban, tipo el Senado romano, así, y se lo anudaban acá. Miren, ¿cuál es el problema? Es más, me queda chiquito, tiene que ser más grande. La tilma rodeaba el cuerpo de distintas maneras y se ataba con un nudo, así que es perfectamente entendible que ésta tenga las dimensiones especificadas. Como dijimos al empezar, a lo largo de 500 años se han esgrimido muchas objeciones, algunas con más fundamento que otras, pero para seguir adelante con esta investigación y empezar a explorar los aspectos más asombrosos que son atribuidos a la tilma, debemos ver si estas objeciones pueden realmente tener la fuerza suficiente para evidenciar que estamos frente a uno de los fraudes más elaborados que hayamos conocido. Una de las objeciones más frecuentes es que la imagen sería una copia de la Virgen de Extremadura, que no solo lleva el mismo nombre, sino que muy probablemente muchos de los conquistadores habrían sido devotos de aquella imagen, pues la gran mayoría de españoles que llegaron a estas tierras provenían de Extremadura. Sin embargo, contrario a lo que afirman los antiaparicionistas, la Guadalupe de Extremadura es notablemente distinta de la de Nueva España. La de Extremadura es una escultura de madera de la Virgen María con un niño en su regazo, que fue encontrada bajo tierra en el siglo XIII. Obviamente ambas representan al mismo personaje, pero más allá de esto, quienes afirman que son la misma imagen se equivocan. Los que dudan de las apariciones suelen mostrar esta otra imagen como si fuera la Virgen de Guadalupe extremeña. Sin embargo, no lo es. Esta imagen, si bien es cierto, se encuentra en uno de los ambientes del convento de Extremadura. Ningún devoto extremeño la reconocería como la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en esta figura se pueden observar algunas características que la asemejan a la Guadalupe mexicana, como las nubes, el ángel que la sostiene y el color azul de su manto lleno de estrellas. Es cierto que esta imagen es más antigua que la Guadalupe mexicana, pero según los registros históricos, la nube con los rayos, el ángel y las estrellas en el manto son añadidos del siglo XVIII, y todo parece indicar que se hicieron para asemejarla a la Guadalupe mexicana. Si retiramos los elementos agregados en el siglo XVIII, lo que queda es una virgen de estilo gótico conocido como Virgen Apocalíptica. Y de aquí nace otra objeción, y es que las vírgenes apocalípticas han sido una forma frecuente de representar a la Virgen María en la Edad Media. Algunos estudiosos consideran que estas semejanzas evidencian que quien hizo la imagen copió elementos de estas vírgenes de la Edad Media.
pero parece que no han considerado que el simbolismo de este estilo proviene del Apocalipsis, en donde se habla precisamente de una gran señal aparecida en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Para los creyentes, este simbolismo representa una coherencia con lo que la aparición de la Virgen de Guadalupe representa en ese momento histórico. Recordemos las circunstancias que los indígenas estaban viviendo al observar que su mundo literalmente se estaba desmoronando. Esto no solo encaja con lo que el término Apocalipsis representa, sino con la señal que el obispo Fray Juan de Zumárraga había pedido. Pero si Zumárraga fue testigo del milagro, ¿por qué no se ha encontrado ningún escrito de su autoría haciendo mención a un evento tan extraordinario? Algunos sostienen justificadamente que un acontecimiento tan impactante debió ser un fenómeno viral que debió difundirse rápidamente por todo el mundo, que todas las autoridades como el rey y el papa debieron ser informadas de semejante prodigio, y sin embargo, no hay registros escritos del evento hasta 1548, y en ninguno Fray Juan de Zumárraga menciona la milagrosa imagen. Esta objeción es válida desde cierto punto de vista, pero hay algunos factores que quizás no se están considerando en la medida justa y que podrían justificar esta ausencia. Más allá de que aún no existía una imprenta en México y que los materiales para escribir eran escasos, o que los documentos se pudieran haber perdido en uno de los tantos incendios que ocurrieron por esos tiempos, hay un factor que no se está tomando en cuenta: la prudencia. Recordemos lo visto en el primer capítulo. Fray Juan de Zumárraga se había enfrentado a la primera audiencia, y en respuesta había sido acusado de todo tipo de injurias, de haberse vuelto loco, de apoyar la idolatría de los indios y hasta de tener pacto con el diablo. Se lo imaginan ahora escribiendo una carta al rey para contarle que a un indio recién convertido se le ha aparecido la Virgen María prácticamente por primera vez en la historia. Ha dejado su imagen estampada en un manto y le ha pedido que construya un templo allí en el mismo cerro en donde antes se rendía culto a la madre de los dioses mexicas. Cuando observamos los hechos con mayor profundidad, entendemos que Zumárraga tenía sobradas razones para ser prudente. Zumárraga, como obispo, tenía la potestad de tomar cualquier decisión sobre la forma de llevar la evangelización, así que accede a la petición de la señora y ordena la construcción de la pequeña ermita. No necesitaba de la autorización del rey ni del papa, y no había necesidad de notificarles sobre estos acontecimientos, sobre todo considerando lo difícil que sería explicar lo sucedido y que no le tomaran por loco o algo peor. Lo que sí se ha encontrado es una carta de Zumárraga a pocos días antes de morir, en donde expresa el asombro y la satisfacción frente al impresionante número de conversiones que se estaban dando, y para el que los monjes no se daban abasto. Las crónicas hablan de la gran cantidad de peregrinos que venían de todas partes para visitar la ermita, escuchar la historia de Juan Diego, y que acudían luego a pedir el bautismo. Peregrinos provenientes de los pueblos más lejanos, y lo que más desconcertaba a algunos frailes es que provenían de lugares a donde ellos nunca habían llegado a predicar. Al parecer, lo que los indios veían no era lo mismo que veían los españoles. La imagen era un verdadero códice con un mensaje, que seguramente solo los ancianos eran capaces de interpretar. ¿Qué español de ese tiempo podría tener tal conocimiento sobre la cultura, religión, costumbres y tradiciones de los mexicas para plasmarlo en una imagen y producir un fenómeno semejante? Si bien los franciscanos estaban siendo testigos de un acontecimiento asombroso, también les será de mucha confusión, ya que serán ellos los primeros en poner en duda la autenticidad de la nueva devoción. Y si había un español en estos territorios que conocía la cultura y las costumbres mexicas como ningún otro, este sin duda era Fray Bernardino de Sahagún. Pero es evidente que Sahagún no podría haber creado un montaje semejante, no solo porque el mensaje de la tilma superaba los conocimientos que se tenía de la cultura mexica, sino porque él mismo declarará tener muchas dudas sobre la imagen. Y en una de sus cartas se preguntará si no será esta una invención satánica para disfrazar la idolatría de los indios.
Transcurridos algunos años después de las apariciones, los franciscanos manifestaron tener serias dudas, y es que los indígenas que venían en peregrinación desde tan lejos decían que venían a visitar a Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. Ese era el mismo título con el cual se dirigían a la antigua madre de todos los dioses. Zumárraga muere en 1548 y unos años después llegará su sucesor, el dominico Alonso de Montúfar. Cuando Montúfar conoce la ermita, se enamora de la imagen y su historia, y hace todo lo posible por promover su devoción. Pero este hecho no será bien visto por los franciscanos, quienes ya veían con muchas dudas la nueva devoción, pues consideraban que era perjudicial para los nativos. Ellos creían que la mejor manera de alejarlos de sus antiguas creencias y la adoración a sus ídolos era evitando que condujeran su devoción a través de las imágenes. Pero ahora decirles que esta imagen podía realizar milagros sería como encaminarlos hacia lo que creían antes. El hecho de que hubieran otras advocaciones marianas en diferentes parroquias, pero prácticamente toda la ciudad volcara su devoción en la pequeña ermita del Tepeyac y se refirieran a ella como nuestra querida madrecita, el mismo título con el cual los mexicas se dirigían antiguamente a la madre de todos los dioses, generaba muchas dudas. Esta controversia tiene un hito que llevó a Montúfar a levantar un proceso de investigación en 1556 por unas expresiones vertidas por el prior de los franciscanos, quien se habría expresado duramente contra quienes incentivan la nueva devoción, asegurando que deberían ser azotados públicamente. Una parte de esta investigación recogió testimonios que aseguraban que Bustamante habría afirmado sobre la imagen que había sido inventada ayer y que había sido pintada por el indio Marcos. Estos testimonios están en un documento aparecido en 1888, y aunque nunca antes se oyó mencionar al indio Marcos, ha servido para que los que niegan las apariciones esgriman la hipótesis de que Montúfar contrató al indio pintor para crear la imagen en 1556. Sin embargo, las evidencias demuestran que la historia de las apariciones ya era conocida varios años antes. No solo por el Nican Mopowa de 1546 o este códice de 1548, sino de los que dan cuenta del asombroso número de conversiones sin precedentes en la historia, que se dio a partir de 1532, y de la preocupación creciente de los franciscanos frente a un fenómeno que no podían entender y empezaba a suscitar mucha desconfianza. Además, quienes defienden la idea de que fue el indio Marcos quien pintó la imagen, tendrán que explicar cómo fue que un indio con un talento excepcional para la pintura y con un manejo de la técnica tan magistral no dejó ninguna otra obra equiparable a la imagen de la tilma. ¿Por qué no ha sido posible hallar un solo boceto que pueda demostrar que por esos años existió una escuela de artistas o al menos alguien con un talento artístico tan asombroso que eligió para su más grande obra, y la única que ha sobrevivido, una tela llena de agujeros, con una horrible costura que la divide en dos, y sobre un lienzo que ni siquiera había sido preparado consigue plasmar una imagen de una manera tan asombrosa que no es posible siquiera detectar pinceladas, creando una obra que expresa con armonía una síntesis perfecta de dos visiones del mundo, estampadas en una tela que contra cualquier pronóstico ha sobrevivido por 500 años, conservando sus colores tan vivos como si hubiera sido recién pintada. Pero todos estos aspectos los tendremos que analizar en un próximo video de esta serie, para así descubrir si podríamos estar frente a algo realmente extraordinario. Pero no podremos hacerlo sin tu apoyo, ya sea dejando un like, un comentario o compartiéndolo con tus amigos. Si este video es muy apoyado, la siguiente parte puede estar más pronto de lo esperado. De lo contrario, tendremos antes que subir varios shorts o videos con investigaciones un poco más ligeras, para poder luego darnos la oportunidad de hacer una investigación más profunda como lo amerita un tema tan complejo como este. Así que ya lo sabes, todo queda en tus manos. Cuando preguntamos a quienes defienden la autenticidad de la imagen sobre quién podría ser aquel indio Marcos, ellos consideran la hipótesis de que podría tratarse de un indio que, debido a sus aptitudes con la pintura, podría haber sido el que pintó la corona en la imagen de la tilma, corona que aparece en las imágenes más antiguas, pero que hoy ha desaparecido.
La corona fue borrada en el siglo XIX, pero aún se pueden ver algunas manchas que demuestran que estuvo allí. Sobre estas y algunas otras manipulaciones de la imagen hablaremos en los siguientes videos de la serie. Solo queda agradecer tanto a los miembros del canal como a los que nos apoyan a través de PayPal o los super gracias. Y por supuesto a ti que te quedaste hasta este momento del video. Ahora sí, como siempre les digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.